Pues bien, bien, después de esta agradable y sutil meditación, estamos aquí nuevamente para seguir con el tema. Y bueno, pues el tema es ¿qué hay más allá del más allá? Vida después de la vida. Y bueno, pues yo voy a utilizar esta forma de describir este proceso transicional cuando uno deja este avatar, este envase, este cuerpo bariónico, esta carcasa, este avatar, como quieran ustedes llamarlo, que es el desvivir, que aquí en la 3D se conoce como desvivir. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ahí está Ave Investigador. Saludos hasta Puebla la Bella. Claro que sí, mi querido Ave Investigador. Y allá la comandante Sheila en Atlisco, Xochipulco, Puebla de Los Ángeles, Atlisco y todos esos lugares. Humandata. También Mauri Marco hasta Madrid, España. Libroy hasta Culiacán, Sinaloa. Claro que sí. Y bueno, fíjense que a Julia, que también por ahí está saludándonos. Fíjense que precisamente platicaba con ella de este tema antes de entrar aquí al en vivo por la mañana. Y es que fíjense que cuando yo en el 2008 llegué por primera vez a la escuela del profesor Capriles, mi primer profesor espiritual, maestro cuántico, pues cuando él me preguntó en esa no entrevista, sino en esa tertulia, digamos de así, que qué libros había estudiado, yo le comentaba que los libros de Allan Kardec, el primer maestro espírita que documentó allá por el siglo XIX todo el mundo espiritual, todo el mundo astral, en sus libros, como el libro de los mediums, como el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo y tantos otros libros. Y el profesor Capriles se sorprendió porque cuando yo le mencioné estos libros, se quedó así que en shock porque no sabía o no había conocido a nadie que tuviera ese conocimiento o que hubiera estudiado sus libros, ¿verdad? Como mencionábamos en el programa de julio, el tema de la Samazutun y del Girku, de la piedra sanadora, de la piedra verde. Ese conocimiento es muy ancestral, muy protozoario, y poca gente o pocos humanos lo tenemos al día de hoy. Solamente los que tenemos el código liberado para dar este conocimiento es que lo poseemos. Entonces, fíjense que cito esta bibliografía porque muchos dirán, bueno, ¿en qué te basas o cómo sabes de todos estos temas? Y es que, pues, mi avatar ha estudiado, pero aparte, obviamente, las canalizaciones que hemos recibido de los hermanos estelares. Entonces, cuando yo le pregunté al profesor Capriles, y yo ya lo sabía, ¿verdad? Pero él me lo corroboró. Le dije, ¿qué es el proceso de desvivisión, de desvivir, de dejar este mundo material? Y él me dijo, es el proceso por el cual tú dejas este cuerpo y es una transición de conciencia y de frecuencia más sutil. Entonces, nos damos cuenta que este proceso que ustedes conocen como desvivir no es un proceso malo, maquiavélico o algo como que para arrancarnos la cabeza, ni como ponernos a llorar, porque por ahí decían que el que le tiene miedo a la muerte le tiene miedo a la vida, porque es el proceso que tenemos que seguir. Entonces, esto es como la página de un libro. Nosotros en este viaje encarnacional estamos temporalmente aquí y venimos a cumplir una misión variada de acuerdo a cada uno de ustedes. Y pasado un tiempo, como decía Tati, todos nos vamos a ir y vamos a dejar este planeta en esta 3D. Muchos vamos a regresar a las naves que tenemos cuerpos en criogenización. Otros vamos a ir a otros planetas a cumplir otras misiones. Otros vamos a regresar a nuestro planeta de origen, como puede ser Avion, como puede ser Merope, Asterope, Electra, Atlas. Eh, puede ser que regresemos a las estrellas que nos vieron nacer. Depende cada quien nuestra misión que tenemos en esta tierra. Hemos dicho muchas veces que hay muchos que ven a la Tierra como una granja, otros lo ven como un campo de entrenamiento, otros lo ven como una escuela, otros los ven como un campo de entrenamiento, otros lo ven como un hospital espiritual, lo mencionábamos. Y entonces, fíjense que este conocimiento está reforzado por los libros de Chico Javier, este maestro brasileño que documentó, que transfirió todo el conocimiento espiritual por primera vez acá al estado de Brasil.
y que es la base, todo este conocimiento de la nueva enseñanza cuántica que se va a venir a partir de que nosotros ya nos liberemos espiritualmente y ascendamos a la quinta dimensión. Entonces, todo este conocimiento se va a venir develando y ya está cayendo como gotita a gota este conocimiento, pero nosotros debemos de expandir nuestra conciencia como si nuestro receptáculo y nuestra mente, nuestro cerebro decodificador fuera una USB que le estamos expandiendo los gigabytes para que entre todo este conocimiento. Lo que sucede, como mencionaba ahí Romo en últimos de sus videos, de que la religión nos ha puesto miedo al desvivir. Nos dice que nos vamos a ir al infierno, que nos vamos a ir al cielo, o que vamos a estar, que los que fuimos buenos nos vamos a ir ahí con un señor que está ahí con barba blanca, en un trono y con unos angelitos cachetones encuerados, y que vamos a estar ahí, ¿no? Y Si luego, te portaste bien, claro. y luego los que se portaron mal se van a ir al infierno, ahí donde va a estar un señor con unos cuernos vestido de rojo y un rabo y con un trinche y picándonos las costillas y dándonos de latigazos, ¿no? Eso es lo que nos cuenta la religión. Y yo dijera, bueno, yo me quisiera ir, pero donde hubiera una diabla, ¿no? No un diablo, ¿no? Como decía mi tío. Yo quiero irme al infierno, pero donde hay una diabla, ¿no? Que esté ahí, ¿no? Gozador. Entonces, fíjense cómo hoy en día lo vemos un tanto jocoso, pero años atrás, pues la gente se espantaba, ¿verdad? Ya. Entonces, decíamos que las religiones no son malas, fueron necesarias porque la humanidad estaba en pañales y era una humanidad muy bruta, sin ser despectivo, era una humanidad que todavía estaba en pañales más que nosotros. Por ejemplo, en los tiempos de Abraham, pues todavía estaban muy, muy, muy atrasados. Y entonces la única manera de que la humanidad no se saliera del huacal y no se descoyuntara era mediante las religiones, que eran un tanto, digamos, castigadoras, un tanto amenazantes, con esos dioses patito que te decían que era el dios de los ejércitos y que tenías que llevar un sacrificio al monte fulano para ofrecer algo a cambio de, ¿sí? Y que era un dios celoso y que le dijo un día a Abraham, tráeme a tu hijo en holocausto y sacrifícalo, y que cuando Abraham ya lo iba a ofrecer en holocausto, que le dijo, no, no es cierto, nada más estaba guaseando, no es cierto. Entonces, eso no puede ser Dios, eso es un intermediario. Y hoy en día lo vemos así. También se ha hablado de Yahvé, también, este lugarteniente Anunnaki, que también se hizo pasar por otro dios, son dioses de gafete, dioses patito. Hoy en día sabemos que el verdadero Dios, o como se le puede conocer con ese nombre, es la fuente infinita de sabiduría, el que todo es, todo fue, principio y fin de todo lo que es concebido por la mente humana en este y en todas las dimensiones. Alfa y omega, principio y fin de todas las cosas, que siempre será y siempre ha sido. Entonces, no busquemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, sino que simplemente fluyamos en esa sinergia y en esa sincronía de amor desde el centro de nuestro ser, desde nuestra divinidad, conectando la llama trina, ese Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito. Eso es, a fin de cuentas, lo que somos los peregrinos del cosmos, que vamos a regresar a la fuente, ¿verdad? Pero antes de regresar a la fuente, el otro día por ahí le decían a Tati, ¿no? Que si ella pensaba que ya cuando dejara este cuerpo se iba a fundir con el todo, y le decíamos que no, que teníamos que hacer muchos trabajos todavía para fundirnos con la fuente, que el que está más cerca de fundirse con la fuente nuevamente son los hijos paradisiacos como Micael, Metatrón, Gabriel. Esos paradisíacos sí están más cerca. Nosotros todavía tenemos que hacer varias misiones, varias aventuras para fundirnos en un todo, ¿verdad? Pero esto es un poquito de lo que les puedo decir en este primer segmento, de lo que es desvivir. Es decir, es un proceso que todos vamos a experimentar porque venimos por una misión. El problema es que muchos no sabemos a qué venimos, y luego cuando estamos enojados decimos, es que yo no pedí venir aquí a este mundo, ¿por qué me trajeron? ¿No? Entonces, porque no tienen el conocimiento, ¿verdad? De que ellos pidieron venir.
Fíjense nada más en la biología, por ejemplo, nos enseñan ahí cuando cuando íbamos en la primera, que varios espermitas iban hechos la fregada a querer fecundar al óvulo. Nos ponen así los espermitas, 1000, 2000 o 100,000 espermitas van ahí sobre el óvulo y solamente uno es el que logra fecundar al óvulo. Entonces, imagínense, ¿ustedes creen que nosotros que fuimos el espermita que fecundó el óvulo, nada más veníamos por casualidad? Si veníamos entre una bola de espermitas que les dimos, que los aventamos por allá y nosotros fecundamos el óvulo, y entonces, ¿a poco es casualidad? Es que me mandaron, ¿no? El espermita ya tiene una conciencia y viene a una misión. Entonces, es motivo de gran gozo y de gran alegría lograr ocupar este cuerpo que tenemos el día de hoy, que sí, que hubiéramos querido algo mejor, ¿verdad? Yo hubiera querido ser alto, de 1,90, de ojos azules y tipo Calimán, pero bueno, pues fue lo que me tocó por el día de hoy, ¿verdad? Ya, o sea, lo que nos queda es cuidar este templo de sabiduría, y pues ahora sí que utilizarlo lo mejor que se pueda, y eso se ha visto en muchas prácticas espirituales. En la mañana decía Romo, de prácticas como el candomblé, la umbanda, la bombayira en Brasil, que todo es parte del conocimiento que se nos ha ocultado y que al día de hoy tenemos que asimilarlo para saber que un día vamos a dejar este cuerpo guapachoso, pero que no nos tiene que causar tristeza, dolor o incertidumbre, todo lo contrario, como decía Tati, ¿verdad? Si nosotros nos fuimos con la misión completada, pues damos la página del libro y nos llevamos las experiencias. No nos vamos a llevar ni los zapatos, ni la ropa de marca, ni la casa, ni el auto último modelo. Nos vamos a llevar la experiencia que adquirimos en esta vida nada más, ¿verdad? Adelante, Tati. Exactamente. Bueno, es que aquí el chat está muy, muy entretenido. Muchísimas gracias. Tengo varias cosas, voy apuntando para ir diciendo, comentando, ¿no? Comentando la jugada. A ver, por ejemplo, lo del que estoy de rojo, que estoy de diablilla, claro. Es que al final somos ángeles y demonios, como bien dices abajo, Hugo. Somos ángeles y demonios, y en la misma es directamente proporcional, así que tan ángel eres, tan demonio puedes llegar a ser, o al revés. Por acá dice, Saki dice, como dice mi mamá, si sabía que venía, mejor ni nazco. Fíjate que mi papá cuando murió dijo, si yo hubiese sabido que esto era la muerte, me muero antes. porque, porque estaba mucho mejor luego, ¿no? Entonces, pues fíjate que para mí la muerte o el paso por este planeta es un paso en el camino evolutivo. Yo no lo considero como, o sea, que es una cosa muy personal, ¿no? Seguramente, claro que es una escuela y claro que estamos aquí para aprender de la experiencia de la vida. Sin embargo, para mí todo este aprendizaje es una parte en la escala evolutiva, es decir, es necesario. El otro día pensaba a propósito de precisamente las cosas que surgieron en el... Ah, no surgieron en el chat, fue una conversación privada que tuve, lo siento. Claro, tienes que pasar por todas las experiencias y hay que ir subiendo por todos los peldaños para poder ir avanzando y llegar a lo que surgió, ¿no? A la fuente, estar allí, ser el uno. Pero lo bonito de esto es que tenemos la posibilidad y el regalo de sentirnos también y con trabajo, con mucho trabajo personal, el sentirnos parte del uno, el sentirnos parte del todo, parte de la fuente, aunque no estemos en ese aspecto más elevado, porque a lo mejor nuestro nivel de conciencia no nos lo permita, o nuestro nivel de memoria, porque también seamos claros, ya no es un tema, o sea, ¿cómo te explico? Ya no es un tema que de repente te caíste del guindo, oh Dios mío, ya no estoy colgando. No, sino que nosotros tenemos un bagaje que olvidamos cuando llegamos aquí. Y, y pues vamos recordando, vamos rememorando, ¿no? Esto es algo que también tiene que ver porque cuando pasamos por el proceso del desvivimiento, pues entonces, ¿qué ocurre en ese instante? En ese instante, los primeros días, hay un proceso de desprendimiento de tus cuerpos más básicos, ¿no? O sea, básico me refiero, físico, emocional, mental, etcétera. Y vamos dejando nuestros cuerpos
vamos entrando en otro estado de conciencia y volvemos de alguna forma a tener ese, ¿cómo decir? Esa integridad, ese dominio de nosotros mismos y de un estado de conciencia completamente distinto del que tenemos aquí cuando estamos super player ahí jugando, ¿no? Y claro, pues en ese sentido, yo no soy partidaria, perdóname, Tigre Mayor, voy a diferir contigo porque no soy partidaria de lo que me tocó vivir. Más bien es lo que yo misma me elegí para mí misma, yo creo en ello, en todas las experiencias que de alguna forma nos tocan vivir son desafíos, o me gusta pensarlo así, que nos ponemos nosotros mismos. Incluso a veces en algún tipo de experiencia yo me reconozco y digo, ay, claro, es que nadie más que yo me podría haber dejado esta pastilla en el camino. Entonces, me reconozco en esa experiencia, ¿no? Y me gusta mucho porque yo creo que en esta vida, tal y como la conocemos en esta experiencia, en este planeta, en esta experiencia aquí y ahora, eh, contamos con a lo mejor una dificultad, que es que no tenemos la memoria o la conciencia de lo que realmente somos, quiénes somos, dónde estamos y sobre todo de a lo mejor lo poderosos que somos en muchos sentidos, ¿no? Pero por otro lado, así como te dan, te quitan, o sea, así como te quitan, también te dan, ¿no? Por otro lado, tenemos la posibilidad de llegar a ello y en eso es algo fundamental, creo yo, el tema del conocimiento de las emociones. Soy absolutamente convencida que para poder llegar a ese estado pleno de conciencia, pues el poder conocer nuestras emociones es fundamental. Y digo esto porque el desvivimiento, perdón, está muy relacionado con también la forma en que lo hemos vivido o hemos convivido con él durante muchísimo tiempo, ya sea por ideas religiosas, morales, éticas, culturales, etcétera, sociales, políticas, económicas, pues nos han dicho que nuestras emociones, allí hay un bloqueo fundamental. Ustedes fíjense siempre en, por ejemplo, así como los puntos, hay puntos muy potentes de nuestro cuerpo que están muy lejos, pero si nosotros con trabajo de alguna forma energéticamente los juntamos, hay un boom, pues también toda idea que de alguna manera nos implique anularnos, bloquearnos, dividirnos, etcétera, allí hay algo muy poderoso. Y en el tema que hoy día nos reúne, que es la muerte, a mí me parece, oh, perdón, el desvivimiento, lo siento, lo siento. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. El desvivimiento, pues el tema que nos reúne, pues también allí hay algo muy poderoso y que en este momento pongo sobre la mesa la relación que puede llegar a tener con nuestras emociones. Les puedo contar muchas experiencias con desvividos que he tenido yo. Personalmente no me las han contado, no las he visto en ningún canal, no es algo que leí en algún sitio. Hay muchos libros, por supuesto, que tienen que ver con ese tipo de lecturas. He conocido a varios de sus autores también. He comentado ya algunos de esos libros en otros encuentros y también está mi experiencia personal, que es bastante nutridita respecto a este tema. Y yo misma, claro, yo misma he pasado por experiencias de este tipo, entonces, por ese motivo también creo que esto de el desvivirse me parece que es una ficha fundamental en este paso por este momento de evolución en nuestras almas. Y lo interesante es que en este momento de vida, pues hagamos ese trabajo de conexión con nosotros mismos para poder llegar al máximo nivel. Si esto fuera un juego, nos dicen que todo esto es un juego, ¿no? Y si te das cuenta, muchas veces es así. Quiero decir, muchas veces lo puedes ver así. Entonces, si nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo por llegar a ese nivel de conciencia, que entre otras cosas podemos llegar al desvivirnos, o al desvivir, quiero decir, al desvivir, pues si podemos hacerlo en vida, en plenitud, en luz, en alegría, sin necesidad de tener que pensar necesariamente en este proceso, porque también ocurre
Tú, no sé si habrás escuchado Tigre Mayor muchas veces decir, sí, ya cuando me esté desvivido, pues ya haré tal o haré cual, ya descansaré, ya haré tal. Incluso hasta en ese momento vamos dejando cosas para más adelante. Entonces, sobre eso, pues ya les puedo contar, pero le voy a pasar el micro a Tigre Mayor. Mientras tanto, voy a ir viendo aquí Mira, ha surgido, es muy curioso porque ha surgido mucho en el chat la alusión a lo que es la religión en relación a este tema, ¿no? Y lo mucho que nos ha marcado esto. Que dice aquí, mejor tener un cuerpo guapachoso que tener un cuerpo decadente. Por acá, nacemos cuando lloramos y nos lloran cuando nos vamos. Y en la vida también lloramos muchas veces. Sí, que al final somos tan ángeles como demonios, sí señor. Saluditos a todos. Me hizo recordar a Munra, vivir experiencias y evolucionar. Dicen por aquí Julia, muchas gracias. Y bueno, si quieres ir hablando mientras yo voy sacando cositas del chat, eso, cada quien en su proceso también es muy importante y que es parte de lo que planificamos. Ya lo dije una vez, pero los invito siempre a leer estos libros. El plan de tu vida el plan de tu alma y el don de tu alma son dos libros de Robert Schwartz que hablan de esto y hablan de los consejos previos que hay antes de venir, ¿no? Antes de entrar aquí. Y Kabuli, José Luis Kabuli, que estuve con él, ya lo he dicho también, él habla también de la experiencia previa. No somos, o sea, no somos, no, las cosas que ocurren no son azarosas. Las cosas que ocurren, nosotros las hemos elegido. Esto de que pusieron por aquí, ¿no? De tener un buen cuerpo, mal cuerpo, el cuerpo que tengamos también lo elegimos nosotros. Y hay cosas muy curiosas que se describen en este libro a través del contacto con personas que, mira, el otro día, con personas que hablan de esto, el otro día, con esto ya te paso el micro, Tigre Mayor, el otro día estaba en un congreso y en una de las conferencias, pues hablaron acerca de los chakras, ¿no? Entonces, en uno dijeron, bueno, por ejemplo, ¿no? Si en una experiencia previa has tenido un decidimiento relacionado con este chakra, es probable que prontamente tengas una labor de comunicación, ¿no? Se decía, o así es lo que yo entendí. Y es curioso porque en una experiencia a través de un rebirthing, mía personal también, llegué a experimentar o a ver, revivir un desvivimiento, pero de otro momento en esta escala evolutiva, ¿no? Y resulta que tenía que ver precisamente con un desvivimiento que hacía alusión a este chakra. Y fue muy interesante porque una de las tareas, después de haber visto varias cositas relacionadas con mi existencia, pues surgía que una de las labores muy importantes y uno de los también desafíos muy importantes que yo me había puesto era el de la comunicación. Es algo por lo menos interesante, no sé, ahí abro debate o paso el micro, Tigre Mayor, para que pueda seguir comentando. Sí, es que cuando llegamos a esta vida, por la barrera de frecuencia y por la densidad tan baja que estamos viviendo en esta 3D, perdemos todas las memorias de otras vidas o casi las perdemos. Pero fíjense que, por ejemplo, ya les he platicado que yo en mi caso, yo no perdí muchas de estas memorias. No quiere decir que me acuerde de todo, ¿verdad? Porque pues no tengo esa capacidad, como por ejemplo un Romo, que es una red neuronal y que tiene casi al 100% o al 100% todo el recuerdo de sus memorias. Pero yo, por ejemplo, les he platicado, y por ahí le platicaba en un programa, Julio, con este señor Muñoz, que yo desde niño ya traía las experiencias de la vida que tuve en Italia, en Amalfi y en Nápoles. Es decir, yo de niño no pedía de comer a los 3 años, no pedía en español, yo decía, me piace un piatto di sopa, per favore, il mangiare anda muy avanti. Y pues todos se me quedaban viendo en mi casa como diciendo, este niño, ¿qué tiene, no? ¿Qué le
se tomó el jarabe muy cargado, ¿qué, no? Sino que ya voy creciendo y me voy dando cuenta de que yo traigo muchas memorias de otras vidas. Pero ¿qué pasa cuando llegamos aquí y encarnamos? Esas memorias se nos olvidan. Entonces, fíjense, entonces, si de por sí se nos olvidan por la barrera de frecuencia y los cinturones Van Allen que rodean la Tierra, imagínense si no estudiamos y no fortalecemos esa conciencia cognitiva y no ejercitamos nuestro decodificador. Entonces, ¿qué pasa? Que se va deteriorando y se va oxidando y se queda ahí como una computadora cuando tiene un virus que de repente se traba y no avanza. Pero en el momento en que uno dice las 3 preguntas, como decía Pedro Infante, las 3 preguntas, las 3 cosas, decía, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? En cuanto tú haces esa pregunta, como que algo empieza a funcionar en tu maquinaria espiritual y empieza, caray. Entonces, cuando a mí me dicen que yo vine, fíjense, cuando a mí me dicen desde muy niño que yo vine a esta vida a tener un trabajo de 8 horas o de 12 horas y a ser un esclavo del sistema y a llegar a una edad de 60 años, ya todo jodido y que ya no se me paren ni las pestañas y que ya me tengo que resignar a eso, como que algo dentro de mí dice, no, pues es que yo no voy de acuerdo con esa retórica, o sea, no creo, no considero que yo vine a esta vida nada más a ser un obrero, un esclavo, sistema, y a esperar que mi cuerpo decadente, como decían ahí ahorita de Munra, antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en el tigre, el inmortal, ¿no? Por eso gustaba tanto ese speech, ¿verdad? Porque cómo se transformaba ese cuerpo decadente en un cuerpo atlético, ¿verdad? Y nosotros es lo que debiéramos de hacer, no decir antiguos espíritus del mal, ¿verdad? Decir antiguos espíritus ancestrales transformen este cuerpo decadente en un ser de luz espiritual. Ah, qué diferente. Entonces, este decreto, cuando lo escuchamos, como que algo nos activa, ¿verdad? Como que algo nos mueve. Ya no somos esa batería humana que venimos nada más a ser parte de un número o de un sistema. Y es cuando se dice que nosotros vamos a salir de la Matrix, ¿verdad? Ahorita lo que decía por ahí Lebroy de una marcha que hay acá, pues son las cosas que nos pone el holograma de la Matrix, ¿verdad? Como lo que hemos platicado, todas las distracciones de que andan ahí haciendo una marcha de la generación Z. ¿Por qué? Porque nos quieren distraer de lo que realmente nos va a fortificar. With these resources, we can establish the gateway. Our people will thrive. Agreed. Let the exchange begin.